Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesa Sumnyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre los textos del siempre espléndido y maravilloso Srimad Bhagavatam, que está saturado de amor por Dios y servicio devocional, por tanto tiene la capacidad absoluta de purificar el corazón de aquel que le presta atención de forma humilde, de forma constante y sobre todo de forma entregada, o sea, con completa fe. En el día de ayer habíamos concluido la lectura de los textos del capítulo número 2, así como propuestas a grandes rasgos de reflexiones sobre algunos puntos que dichos textos nos sugerían. Si fuéramos a resumir lo visto en el capítulo 2, pues vamos a recordar que Sutta Goswami, los grandes sabios de Naimisaranya le habían hecho alguna serie de preguntas, y entonces Sutta Goswami en el capítulo 2 comienza a responder esas preguntas, pero lo primero que hace es ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios, a Naranarayana Rishi, que es el ser humano original, a Saraswati, o sea, el conocimiento, a Vyasadeva, que fue el compilador de los Vedas y fue quien compiló también, le decimos Bhagavatam. Le agradece incluso a los sabios por las preguntas, porque le explica que esas preguntas son las preguntas más perfectas, más magníficas, porque estimulan al orador a hablar sobre la suprema personalidad de Dios. Sutta Goswami después comienza entonces a dar una serie de explicaciones. En primer lugar, él explicó que el bien mayor o el bien absoluto para la totalidad de los seres humanos consistía en emprender el camino de prestarle al Señor Supremo un amoroso servicio devocional. O sea, ahí estaba la perfección que podría otorgar el mayor bien a toda la humanidad, no a una parte ni a otra, sino a toda la humanidad. El servicio devocional hacia la suprema personalidad de Dios, una vida marcada, dirigida y establecida sobre actividades convertidas en servicio devocional. Después él le explicó que la enseñanza fundamental también de todas las escrituras es que uno debería escuchar hablar sobre la personalidad de Dios y poco a poco comenzar a adorarle, comenzar a recordarle y comenzar a glorificarle únicamente a él. O sea, Sutta Goswami, al situar el servicio devocional hacia la personalidad de Dios como el bien supremo para toda la humanidad, entonces lo lógico es que si ese es el bien supremo, entonces uno debería comenzar a escuchar sobre algo relacionado con el Señor, para que vaya estimulando en el corazón de uno conocimiento sobre el Señor. Al mismo tiempo, si la escucha es adecuada y también el que habla es adecuado, se va desarrollando el deseo progresivo de servirle. Entonces, en la medida que ese deseo se va desarrollando, que la fe va creciendo, entonces poco a poco nuestro sentido o actividad de adoración, recordatorio y glorificación se dirigen hacia él. O sea, el Señor Supremo. Al Señor Supremo, el principio en nuestra vida puede ser que ni esté, o sea, puede ser, depende de donde crezcamos, donde nazcamos, ni esté en nuestra prioridad de nuestro mundo, porque hay muchas necesidades, hay muchas cosas que aprender y el niño va aprendiendo esto, y hay tantos estímulos que el Señor Supremo ni se observa, ni se tiene en cuenta en el promedio de las personas. Pero cuando uno va comenzando
a lidiar con ciertas personas o ciertos espacios, entonces puede ser que empiece a llamar su atención sobre la figura de un tal Señor Supremo. Y si este llamado de atención va progresando de manera natural y sabia, entonces puede ser que la persona vaya viendo o sintiendo cómo la figura del Señor Supremo va emergiendo de en medio de todo lo demás que forma su vida. O sea, va tomando cada vez mayor presencia, mayor visibilidad. O sea, va uno cada vez pensando un poquito más en él, sintiendo un poquito más, meditando un poquito más, hasta que de pronto la figura del Señor Supremo se va estableciendo dentro de las prioridades o dentro de aquellos elementos principales de su vida. Hasta que en el caso de la persona ya que se ha situado bien en ese aspecto, se convierte en el único elemento principal, o sea, en su papel real, aquello que es lo superior, lo máximo, autoridad máxima, compañero máximo, amigo máximo, amante máximo, etc. Y por tanto, toda la actividad va siendo dirigida a él. El pensamiento va siendo dirigido a él, la inteligencia va siendo dirigido a él, los sentimientos, los deseos, las actividades del cuerpo, las actividades del habla, las diferentes actividades de la mente en sus diferentes combinaciones, los anhelos. Y es un proceso completamente natural, pero ese proceso va ocurriendo completamente natural cuando la persona de una forma u otra se va encaminando en el sendero del servicio devocional, que comienza por escuchar e intercambiar con personas que están de manera lúcida y sincera también atraídas o entregadas hacia la suprema personalidad de Dios como persona, o sea, como persona suprema que tiene diferentes cualidades en las cuales se puede establecer un intercambio amoroso, porque si intercambias constantemente con personas que sienten respeto, sienten atraídos hacia que hay algo supremo, pero simplemente su relación con este algo supremo o su concepción es a través de algo completamente impersonal, o sea, sin cualidad, es algo completamente abstracto. Entonces no hay posibilidad de desarrollar relación amorosa desde el punto de vista del servicio o el intercambio de sentimientos amorosos, porque intercambio se refiere a dos elementos activos, ¿verdad?, que se retroalimentan el uno del otro. Entonces el amor surge de ese intercambio, el amor necesita esos intercambios, necesita de esos detalles entre dos. Entonces, por tanto, el servicio devocional completo en sí mismo, a plenitud, requiere de una verdad absoluta que no solo se entiende como verdad absoluta, sino que se entiende como personalidad absoluta. Y personalidad implica entonces detalles, elementos, cualidades. Y entonces ese tipo de escuchar. Por eso es importante también de quien yo escucho para que mis sentimientos de deseo de entrega al servicio devocional aumente. O sea, para que eso aumente, debo escuchar de una persona que esté teniendo al Señor como persona, que lo esté viviendo como una personalidad suprema y no simplemente como algo que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. No, necesitamos escuchar de alguien que tenga una relación activa de así de intercambio profundo, íntimo, de alguien que esté adorando, meditando, etcétera, etcétera, al Señor, pero como personalidad. Alguien que nos pueda describir detalles, cualidades, formas, pasatiempos, colores, nos pueda hablar de los nombres, de las moradas, nos pueda narrar historias maravillosas relacionadas a las actividades que ha realizado, realizará y siempre está realizando el Señor Supremo. Porque es solamente la escucha de esas actividades entre el Señor y las almas puras o devotos puros
que uno va despertando interés por el aspecto personal del Señor, por el aspecto del Señor como personalidad, y solamente cuando ese interés surge es que el Señor se empieza a mostrar como personalidad. Es como, ¿verdad?, la física cuántica, hasta que usted no toma conciencia segura de que algo es, entonces ese algo no se manifiesta. Entonces lo mismo existe allí, pero no se manifiesta para usted. Entonces lo mismo pasa. O sea, en la medida que usted va ganando interés, va ganando fe en esas actividades que va escuchando, usted va a ir pensando cada vez más en ella, incluso usted se puede descubrir a usted fantaseando, participando de esas actividades, o fantaseando, imaginando la forma del Señor en esa actividad. O sea, y eso es ejercicio de acercamiento, servicio devocional, porque todo lo relacionado, ya sea en la mente, en la palabra, en lo que sea relacionado a la suprema personalidad de Dios, ya es un ejercicio de relación consciente, lo que ese ejercicio va a tener como base no la creatividad mental, sino la base va a ser la historia escuchada. Después usted utiliza la creatividad quizás en ese primer momento para fantasear sobre usted participando en esa historia, contribuyendo a la actividad del Señor, etcétera, etcétera. Pero la base es una base completamente autorizada porque es la base que escuchó de las Escrituras. O sea, no se trata de tener crear desde cero una posible historia de relación con el Señor, porque podemos caer en la especulación mental y podemos tomar un rumbo equivocado. Y en vez de trascender hacia el plano de conciencia espiritual, trascendemos hacia otro rincón del plano de conciencia mental. Hay que tener cuidado con eso. Por eso siempre se recomienda partir de algo autorizado, o sea, partir ya sea de un texto, de una enseñanza, de algo específico revelado por las grandes almas, y tomar eso como algo fidedigno, entonces tomarlo como objeto de meditación y meditar. A veces uno puede escuchar numerosas historias. De hecho, de eso se trata el Srimad Bhagavatam. A lo largo del Srimad Bhagavatam vamos a escuchar numerosas historias relacionadas a diferentes avatars o manifestaciones del Señor en diferentes momentos, con diferentes objetivos y con diferentes formas y con diferentes características y cualidades. Y va y uno por una siente más atracción y por otras menos, y va y por una siente la atracción máxima porque se identifica con esa historia, le gustó simplemente, esa historia resonó en su interior. Entonces uno no tiene que tomar otra, ni que sentir el mismo amor por todas, porque en el principio estamos contaminados y no vamos a sentir la misma atracción por todas las historias del Señor. Por tanto, hay que buscar aquella que naturalmente nos atraiga, y esa que nos atrae, que se nos quedó de forma natural, así brillando en nuestra mente, en nuestro corazón, tomarla como objeto de meditación, porque va a ser fácil meditar en ella, porque de manera natural está generando atracción sobre nosotros. Entonces comenzamos a entregarnos a esa historia, y la meditación se convierte entonces en un proceso completamente natural, fluido y fácil, o sea, sin ningún tipo de esfuerzo. Claro que la meditación no va a estar siendo sobre un elemento perteneciente al plano de conciencia material, ni a la mente, ni a la creación mental, sino sobre un elemento que se ha filtrado del plano de conciencia espiritual. O sea, existe realmente en el plano de conciencia espiritual y se ha filtrado hacia el plano de conciencia material para nuestro beneficio a través de corredores, o sea, a través de pasadizos, las grandes almas, la escritura, vínculos que se han abierto en momentos determinados entre ambos planos de conciencia. Por tanto, uno puede estar seguro de que es una información real, autorizada, y así la mente no tiene mucho que hacer, porque como no viene de la mente, entonces la mente no tiene participación en ese tipo de meditación. Pero cada vez que ese tipo de meditación se realiza, entonces recordando que no hay diferencia entre lo que del Señor se dice y el Señor mismo. O sea, cada historia que se narre del Señor está saturada de la potencia plena del Señor. Por tanto, cada vez que yo me siento atraído por esa historia y la recuerdo, aunque sea por la misma, y yo reincido en ella, y cada vez que la recuerdo y pienso en ella y disfruto en mi mente, saturo mi mente
de esa historia y de los pormenores y de los detalles. Y cuando viene algo diferente a esa historia, en ese ejercicio de meditación lo observo y simplemente lo dejo fuera. Yo sigo hasta que llega un momento en que ya yo participo en esa historia, o sea, ya mi meditación internamente no es solo de contemplación, no es solo de observación, sino que es de participación. Mi cuerpo sigue tranquilo en su meditación, en su silencio, pero ya yo asumí un personaje activo. O sea, tanto fue mi absorberme la historia día tras día que llegó un momento en que ya yo pude desarrollar un personaje dentro de esa historia y empiezo a participar. Entonces cuando empiezo a participar de ella, ya la atracción hacia esa actividad se hace completa. Porque no solo estoy observando, ahora también estoy participando. O sea, antes estaba solo percibiendo. Ahora estoy percibiendo y respondiendo. O sea, mi presencia es completa. Presencia completa significa que no solo estoy cumpliendo la parte de recibir información, sino que también estoy cumpliendo la parte de estar presente, o sea, de participar de eso mismo, lo cual estoy recibiendo. Entonces, eso, cuando eso está completamente en ese sentido, podemos decir que no hay posibilidad de caer en ese momento, porque estás absorto completamente en una experiencia total en sí misma. Y entonces cuando eso sucede, el tiempo que sea, un segundo, dos, tres, un minuto, dos, tres, cuatro, el tiempo que sea, se debe comprender que uno está en contacto absoluto con el potencial espiritual del Señor Supremo. Y es como poner una tela mojada recién lavada al sol intenso. Por muy poco tiempo que esté, ella va a evaporar una gran cantidad de humedad. Entonces vamos a suponer que somos la tela, vamos a suponer que la humedad son todavía nuestras imperfecciones que nos impiden poder tener una meditación completa y limpia, centrada en la suprema personalidad de Dios, imperfecciones que son como el oleaje del mar, a veces el barco, ¿verdad? Un barco, o los que hayan montado barco o bote, o en la playa, a veces uno está y uno siente el oleaje, y cuando el oleaje es un poquitico seguido y un poquitico medianamente intenso, uno siente que el cuerpo, aunque estás de pie dentro de la playa, pero en una zona de poca profundidad, y tú sientes que tu cuerpo como si subiera y bajara con el oleaje, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el oleaje no permite a tu cuerpo estar estable. Entonces, nuestras imperfecciones o diferentes cosas todavía relacionadas con aquello del mundo material que nos mueve, como dice en Cuba, que nos mueve el piso, nos quita la estabilidad, nos arrastra. Esos detalles son como ese oleaje, entonces nos impide estar fijos en la meditación, en el Señor Supremo. Pero en la medida que uno va repitiendo y repitiendo de modo agradable, es importante. Por eso hablaba, por ejemplo, en el caso de los pasatiempos de historia, meditar en aquel hecho, pasatiempo, frase, historia, en lo que sea, que de forma natural me resultó atractivo. La meditación no debería ser un ejercicio de imposición, de hecho no puede serlo, no funciona. Entonces yo debo de aprovechar y esperar aquello que me resulte de forma naturalmente atractiva. Por ejemplo, ahora en este capítulo que viene, que es el 3, vamos a ver en la primera mitad del capítulo diferentes ejemplos de expansiones o encarnaciones del Señor Supremo en diferentes universos y épocas, con diferentes formas y diferentes finalidades. Entonces va y uno se siente atraído, no sé, hacia una donde el Señor encarnó como pez, o hacia otra donde el Señor encarnó como gran guerrero. Según la personalidad de uno, uno se va a sentir atraído hacia alguno de ellas. Perfecto, no tienes que sentirse atraído hacia otro o hacia el otro que prefiere la otra persona, no. Lo importante es que alguna de ellas te está resultando atractiva o te está llamando la atención incluso por curiosidad, y entonces de forma natural la atracción o la curiosidad te lleva a querer fijar un poquito más tu ejercicio en esa figura.
entonces tú de forma natural te va a ser más fácil mantener la atención por un tiempo determinado en ese elemento, siempre con la claridad de que se trata de una encarnación del Señor y entonces vas a comenzar a meditar de modo natural. Entonces esa meditación de modo natural, cuando te das cuenta, realmente lo que estás haciendo es recordando, o sea, recordando algo que escuchaste, algo que leíste sobre el Señor Supremo, y recordar o, o Smarana es una de las actividades del servicio devocional. O sea, una de las formas en las cuales se realiza el servicio devocional es recordando. Cada vez que usted recuerda algo relacionado a la suprema personalidad de Dios, usted está realizando servicio devocional. Y claro, ese recordatorio tiene que ser con buenas intenciones, porque por ejemplo, las grandes personas demoníacas a veces se narran historias de que también recordaban constantemente al Señor Supremo en algunas de sus encarnaciones, pero con envidia y con odio. Por tanto, eso no es servicio devocional. El sentimiento que guía la actividad debe ser favorable, o sea, debe ser marcado por el amor, debe ser desde el aprecio, desde el amor, desde la atracción, para que sea servicio devocional. No basta con hacer la actividad, que esa actividad esté relacionada con el Señor, sino que esa actividad tenga como base algo favorable desde el punto de vista de los sentimientos. No tenga una motivación mezquina, sino que tenga una motivación completamente positiva, completamente agradable, basada por supuesto en el amor o al menos en la atracción primera, así sin ningún vestigio de negatividad. Y entonces eso es básicamente Bhakti, eso es Bhakti, y eso es lo que siempre han estado apuntando las grandes almas, y eso es lo que siempre han insistido en el caso de la vida del ser humano, o sea, el sentido, la finalidad de la vida del ser humano es llegar a comprender eso, llegar a comprenderse como parte del Señor, por tanto llegar a comprender la existencia superior del Señor y por tanto llegar a comprender que el elemento central está en dirigir todas mis energías pequeñas, mis actitudes, mis cualidades, todas que a fin de cuentas pertenecen a Él, dirigirlas amorosamente hacia Él. Servicio devocional no se mide por cantidad, o sea, no hay forma de decir servicio devocional, fulano hizo más servicio, fulano hizo menos servicio, porque no es una cuestión matemática cuantitativa, es una cuestión cualitativa. El servicio devocional se establece en términos de calidad. El servicio devocional siempre es beneficioso, pero aún así dentro del beneficio general, el beneficio se concentra más o menos en la medida que ese servicio devocional sea de mayor calidad, y esta calidad significa la entrega en el servicio devocional, la pureza en el servicio devocional y la sinceridad en el deseo o el sentimiento que se va desarrollando hacia el Señor Supremo. O sea, mientras más cumpla con esos elementos ese servicio devocional, mientras más puro sea, entonces por supuesto los efectos sobre nosotros van a ser mayores, van a ser más rápidos, van a ser más intensos, van a ser más fuertes, y nuestro avance también va a ser un poco más agilizado. Evidentemente no se busca, devoto llega un momento en que no se preocupa mucho que si es más rápido o no, porque él está tan inmerso en su actividad de intentar perfeccionar su práctica. O sea, intentar perfeccionar su práctica es que él esté, cuando esté realizando conscientemente su práctica, la esté realizando con la mayor atención posible. Eso es lo que el devoto está haciendo siempre. Él trata de que su pensamiento en el Señor sea lo más estable, sea lo más puro. En el momento en que lo voy a hacer, yo voy a tomar, sí, yo sé que las escrituras dicen que pensar siempre en el Señor, pero bueno, para mí es imposible porque yo no estoy en esa plataforma de perfección, estoy lleno todavía de miles de deseos, ataduras y anhelos. Por tanto, yo no puedo alcanzar ese nivel.
pero también sé que se alcanza de modo progresivo. Pero bueno, si me interesa ir desarrollando al menos una pizca de inclinación hacia ese nivel, así que lo recomendado es que yo vaya iniciando una práctica disciplinada o regular. Entonces, yo voy a tomar 5 minutos diarios para la práctica, ya sea para recordar un aspecto del Señor o el santo nombre o una historia o unas palabras de él, y yo voy a dedicar. Entonces, ¿qué hace el devoto, el practicante? Va dedicando, lo que le interesa a él es tratar de que esos 5 minutos sean cada vez más perfectos en el sentido de la presencia total. O sea, que yo realmente esté practicando cuando supuestamente lo estoy. Porque no todo el mundo que aparentemente está practicando, eso lo hemos visto muchas veces. Se necesita estar presente completamente en la práctica. Práctica perfecta significa presencia total en la práctica. O sea, llegar a un momento que solamente está en usted y la práctica. Esto no significa que te fuiste para un lugar aislado y a un lugar que es un desierto, un silencio total, y entonces estás tú y la práctica, porque aún allí está tu mente. Y va, y tu mente está revoloteando y entonces ya no están tú y la práctica, y ni siquiera estás en ese lugar, sino que estás enredado en cuestiones de la mente. Presencia total significa que vas ganando cada vez más en independencia de todo el ruido que está acostumbrado a suceder en tu mente, de todas las diferentes sensaciones que están acostumbradas a estar sucediendo en tu cuerpo. Entonces tú poco a poco te vas independizando de eso en virtud de la práctica. O sea, no es una independización abstracta de que yo voy a proponerme a salirme mentalmente de las sensaciones de mi cuerpo o a resistirla, o a salirme de las sensaciones de la mente o a resistir las sensaciones de la mente. Resistir algo no te da paz, por tanto no sirve para meditar. Y el salirme de algo, dejar de percibir algo así de manera abstracta, te lleva a una posición de paz, pero una posición de paz que se queda allí. O sea, una paz prácticamente donde después ya no hay conciencia. Estamos hablando de un hecho plenamente consciente, o sea, una práctica donde tú no puedes dejar de estar consciente, porque se trata de desarrollar conciencia de Dios, no se trata de perder conciencia, se trata más bien de ganar en conciencia. Entonces, ese elemento de la práctica es el mismo que te va a ayudar a irte separando o individualizando de todo lo demás que te perturba. En la medida que más vas fijando tu atención en el elemento específico de práctica, en esa misma medida más te vas absorbiendo. Y tienes que lidiar con todos los diferentes obstáculos que no son más que los tuyos, no son los de nadie, son los tuyos. De tu pensamiento agitado, tus prioridades de la vida, diferentes cosas que te van a cada rato a venir a movilizar, a perturbarte como las olas del mar. Entonces tienes que hacer como la playa, te quedas simplemente allí y simplemente dejas que la ola del mar pase, tú sientes la sensación, tu cuerpo se levanta, vuelve a bajar y se levanta y vuelve a bajar, y tú sientes el cuerpo, pero ya estás en una posición estable. Entonces allí tu práctica, en la medida que se va haciendo cada vez más consciente, que se va haciendo más detenida en ese elemento, te vas a dar cuenta que ya todo lo demás se convierte como en las nubes del cielo. O sea, comienzas a verlas pasar, estás consciente que están pasando, pero también estás consciente de que tú no eres una de ellas. A veces uno puede ver un edificio muy alto, un rascacielos, o puede ver acá en Cuba, por ejemplo, las montañas, en diferentes lugares de Cuba que tienen montañas elevadas. Sudamérica también tiene montañas muy elevadas. Y entonces uno a veces puede mirar para la cima de una montaña y ver cómo está cubierta por las nubes. Sin embargo, uno puede ver, si las nubes son pequeñas y hay viento, cómo esas nubes van transitando, pero la montaña sigue allí. Entonces uno también, si puede, sube hasta ahí arriba
Y entonces cuando hay nubes muy bajas, uno puede ver que literalmente se encuentra entre las nubes, entre esas nubes. Y uno puede, si se sienta ahí tranquilo, uno puede ver cómo esa nubosidad va pasando, lo va envolviendo usted y va pasando, pero usted no va pasando. O sea, usted, su presencia está allí y las nubes son las que van pasando. Si usted fija su atención en la nube, por supuesto, entonces su atención va a ser arrastrada con la nube. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra vida. En nuestra vida, nuestra atención ha sido, por diferentes razones, atada a diferentes nubes que han pasado por nuestra vida, pero por un motivo u otro, generalmente por cuestiones del impacto que han tenido, por su significado, por sus emociones, etc., se han desarrollado nudos entre nuestra atención y cada una de esas nubes específicas. Entonces la nube ha pasado, pero el nudo hace que no la dejemos pasar. Entonces hemos atado la nube a nuestra atención. Literalmente de nuestra atención están tirando innumerables nubes, innumerables recuerdos, innumerables sentimientos, innumerables instintos, innumerables tendencias de esta vida y de otra, innumerables elementos están tirando de nuestra atención. Entonces nuestra atención está así tensa porque está dirigida hacia tantos lugares al mismo tiempo. A veces una nube se queda tranquila, pero otra nube tira y siempre hay alguna nube tirando. Y la otra cosa es que nunca se tiene la certeza de cuando una nube va a tirar con más fuerza. A veces uno está tranquilo y, qué bien, hoy tengo la mente tranquila, mi vida está tranquila, y de pronto a los 10 minutos una llamada, o de pronto a los 10 minutos algo, o un pensamiento llegó que de no se sabe dónde, y ya la atención se volvió inestable otra vez. Entonces eso no puede ser llamado felicidad. Una existencia totalmente dependiente de acontecimientos que no están totalmente bajo nuestro orden o bajo nuestra supervisión, no puede ser llamada felicidad. No hay modo de que pueda haber felicidad así. Puede haber momentos de aparente quietud y por falta de estímulo en ese momento, pero no sabemos por cuánto eso puede durar. No es posible saberlo. Entonces, quiere decir que ese modo no me es funcional. Yo tengo que tener en cuenta las nubes, yo tengo que estar consciente de las nubes, pero tengo que situar mi atención en un punto fijo, no en las nubes. Si yo fijo mi atención en las nubes, entonces no hay posibilidad de estabilidad. Ahora, sin embargo, si yo fijo mi atención, por ejemplo, en mí, estoy en la cima de la montaña, centro mi atención en mí, y siento las nubes pasar y siento como una es un poco más fría que la otra y siento como una es más densa que la otra, después esa densidad se va y viene algo más ligero. O sea, estoy sintiendo todo eso, estoy consciente, pero también estoy consciente de que todo eso está pasando. Son cosas que están transitando y yo no estoy transitando. Entonces la práctica significa irme acercando cada vez más, irme estableciendo cada vez más en un refugio. Práctica me lleva a refugio. Entonces la práctica se debe convertir en mi refugio porque la práctica es mi momento o mi lugar de encuentro, en este caso del Bhakti, de los santos nombres y de todo lo relacionado al Señor, es mi lugar de encuentro con el Señor. Práctica sadhana bhakti significa encuentro con el Señor. Es la práctica del bhakti, la única práctica que tiene el bhakti es servicio devocional. No tiene ninguna otra práctica. En cualquiera de sus variantes es servicio devocional. Entonces, servicio devocional significa actividad de un tipo o de otro dirigida o centrada en un objeto específico. O sea, el Señor Supremo en alguna de sus manifestaciones. Cualidades, historias, pasatiempos, formas y allí. Y entonces cuando yo logro eso, estoy situándome en ese momento en el punto más fijo de todos los puntos. O sea, porque el Señor Supremo es inamovible, el Señor Supremo no es condicionado por nada,
El Señor Supremo no es perturbado por nada, el Señor Supremo no depende de nada, el Señor Supremo no está ni siquiera situado en relación al plano de conciencia material. Así que literalmente yo estoy situando mi atención en el plano de conciencia trascendental. En el principio, por supuesto, no es directamente en el plano de conciencia trascendental, sino a través de una imagen en mi mente o de un recuerdo en mi mente. O sea, por lógica, va a ser a través de algo mental. Pero ese algo mental tiene que ser el reflejo de algo real, de algo que escuché, de algo que recibí. Entonces, perfecto, en mi mente ahí, pero ya no está en una de las cuestiones de mi mente, de los recuerdos creativos de cuando yo era chiquito, no. Ahora está en un elemento que fue introducido en mi mente, pero desde una cosa que no tiene que ver con mi experiencia. O sea, una revelación de una de las grandes almas, de una de las literaturas. Por tanto, no está asociado a nada que tenga que ver con mi experiencia material. Así que está libre de cualquier tipo de anclas o lazo. Entonces voy centrándome allí y a su debido tiempo eso mismo se va purificando a nivel mental y se va convirtiendo realmente lo voy observando como algo trascendental. Entonces práctica significa ir ganando en refugio. Práctica el refugio. Entonces, ¿cuándo debería? Entonces debería practicar solamente cuando estoy en peligro, porque refugio me suena a huir del peligro. No, refugio te suena a lugar seguro. Y la entidad viviente quiere siempre sentirse segura. Y por tanto, si siempre quiere sentirse segura para poder realizar todas sus actividades, entonces refugio significa en todo momento. Al principio acudimos a la práctica de refugio por disciplina o bajo ciertas cosas que pasan en nuestra vida, a ver si se resuelven, y en ese momento somos los más practicantes. En ese momento, Señor, mira esto, Señor, aquello, y no sé cuántas oraciones, y no sé cuántas ofrendas, y vamos a no sé cuántos grupos, y a no sé cuántos templos, y a no sé cuántas mezquitas, y hacemos tantas cosas que nos dicen que son buenas para eso, ¿verdad? En ese momento todo el mundo quiere recurrir a algún tipo de práctica, pero después, si la cosa cambió por una cuestión o por otra, ya la práctica ya no es necesaria, ¿verdad? Esa es la mentalidad de una práctica que a veces es necesaria y a veces no es necesaria. Es una mentalidad completamente todavía inundada del pensamiento materialista, porque es una mentalidad entonces de resultados fruitivos, ¿no? Yo voy a practicar ahora porque ahora es cuando más hace falta obtener tal resultado. Entonces la práctica es el trampolín para ver si ese resultado llega a mi vida, ¿verdad? Eso se llama acción fruitiva, actividad fruitiva. Pero eso no es bhakti, aunque puede comenzar así, mezclado, pero tiene que seguir purificándose hasta que llegue un momento en que la práctica no se trata de un elemento para obtener nada. En este caso, la práctica no es para lograr nada relacionado a esta vida. En este caso, la práctica es para dejar todo lo que yo he logrado relacionado a esta vida. Krishna dice, yo me ocupo de que mi devoto, en la medida que más se identifica conmigo, más se acerca conmigo, yo lo voy despojando de todo hasta que solo se quede conmigo. Este despojando significa que va quitando los grilletes inconscientes que tenemos de ataduras hacia las cosas. No es que dejamos de querer, no es que dejamos de amar, no, es que nos va perfeccionando ese querer, ese amar. Esa relación con nuestra familia, con nuestros seres queridos, la va purificando, la va situando en un amor completamente limpio, en un amor dependiente, en un amor exigente, en un amor desde el estado de conciencia de Krishna, hasta que usted se queda solamente con el Señor Supremo. Entonces la práctica constante te va llevando a que después siempre estés practicando, porque empiezas a descubrir que hay un plano de conciencia en el cual tú puedes estar situado, incluso tú con una forma determinada, unas cualidades determinadas y haciendo una actividad determinada. Por ejemplo, meditando o preparando no sé qué, estáis situado, realizando eso.
pero al mismo tiempo tú, acá este cuerpo, está realizando otras tareas. Entonces se independizan los planos de conciencia. Pero eso es muy para adelante, muy avanzado. Simplemente informaciones que uno dice, mira qué bien, uno sabe que es posible y que existe. A nosotros lo que nos interesa ahora es el punto de cómo voy reflexionando en el hecho de que la práctica no es una salida de escape, no es una solución de algo, no es un medicamento para cuando estoy en crisis, no. La práctica está diseñada para que se convierta en una variable constante, una variable regular presente en mi vida. Presente en mi vida. No importa cómo esté yendo la vida. La práctica no debe depender de cómo te está yendo tu vida. Si estás gozando, si estás sufriendo, si estás en tránsito de un... No. La práctica es independientemente a eso. Que reflexionar eso, o sea, uno debe preguntarse cómo que yo tengo la práctica. La tengo como algo para momentos de urgencia, la tengo como algo para momentos de tristeza, la tengo como algo para cuando me acuerdo, la tengo... Cuando hablo de práctica estoy hablando de servicio devocional. O sea, cuando hablo de servicio devocional estoy hablando, recuerden, de cualquier tipo de actividad desde un sentimiento favorable que yo realice relacionado con el Señor Supremo. Entonces, cuando hablo de práctica estoy hablando del Señor Supremo. Entonces, si yo tengo la práctica como algo para urgencias en mi vida, quiere decir que tengo a Dios como algo para urgencias en mi vida. Bueno, y cuando no hay urgencia. No, cuando no hay urgencia yo sé que el Señor está ahí, Él sabe que yo lo quiero, pero... Sí, es como el esposo se pasa 20 días fuera de casa, él no ha salido, él no ha viajado, pero está por ahí en las fiestas y la esposa y los niños en casa. Y un amigo le dice, oye, ¿y tu relación de familia? Dice, nada, tranquilo. Mi esposa está en la casa y mis niños. Yo estoy aquí en las fiestas esta por 15 días para divertirme. Ellos saben que yo los quiero. Aunque yo no los visite en 15 días, aunque yo no me preocupe por su comida, no importa, ellos saben que yo los quiero, ¿verdad? Es eso mismo que todo el mundo critica, o la mayoría de la gente critica, es lo mismo que nosotros hacemos cuando simplemente practicamos o recurrimos a la relación con el Señor Supremo solamente en ciertos momentos. Estamos asumiendo la misma actitud que ese hombre. Estamos pensando de la siguiente manera, el Señor sabe que yo lo amo, el Señor sabe que... Pero ¿cómo el Señor, cómo vas a decir, alguien sabe que yo lo amo si no hay ninguna manifestación, no hay ningún hecho? No se puede saber que algo existe a no ser que ese algo de una forma u otra se manifieste. Aquello que no se manifiesta no se puede conocer. No hay nada, todo lo que se hable es porque se ha manifestado, se puede manifestar. Todo objeto de conocimiento es algo manifiesto. No se puede conocer lo que no se manifiesta. Lo que está en potencia, en ese momento que está en potencia pura, que no se ha manifestado de ninguna forma, es imposible conocerlo. Entonces tiene que manifestarse. Entonces el amor pasa igual. Usted no puede hablar de amor, ni alguien puede percibir amor si no es a través de la manifestación. Algún tipo de manifestación, tiene que haber alguna manifestación. Entonces, deja de decir yo amo a Dios, el Señor me ama, Él sabe que yo lo amo. Reflexiona en eso. Se está manifestando en mí ese famoso amor por Dios que yo digo. Se está manifestando en mí esa famosa fe que yo digo que tengo en el Señor. Se está manifestando de algún modo en mí algún tipo de respeto. Se está manifestando en mí cuando yo digo eso de que siento deseo por mejorar en mi relación con Dios. ¿Hay alguna manifestación en mi vida que da crédito de esa frase o es simplemente una frase repetida que yo digo para que la gente crea que yo soy una gran persona que ama a Dios, etcétera, etcétera? No pases trabajo creando personajes falsos. Mejor céntrate en preguntarte, o sea, cuál es el estado de mi relación con
la suprema personalidad de Dios hoy, sin mentiras, sin hipocresía, sin nada. ¿Cuál es mi real estado? Vas y de hecho ni siquiera aceptas la idea o ni crees en la idea de eso de un ser supremo. Entonces simplemente conversas de eso, escuchas hablar de eso para estar en la moda, pero vas y ni crees en eso. O vas y crees en eso, pero no crees que sea algo tan importante. O vas y crees en eso y crees que sea importante, pero creas que no es para ti. O vas y crees, lo crees importante, pero no le dedicas tiempo. ¿Cuál? ¿En qué estado, en qué punto estoy yo hoy mismo, ahora mismo en mi vida, en relación a eso que llama el Señor Supremo? ¿En qué punto están mis sentimientos en relación a eso? ¿En qué punto está mi fe, si es que existe, en relación a eso? ¿En qué punto está mi ejercitación hacia eso? O sea, mi búsqueda regular de esa relación, de ese elemento. Son tantas preguntas importantes que tenemos que hacernos, más allá de cualquier obra de teatro, sin fingir nada. Tenemos que ser muy sinceros. Si queremos avanzar espiritualmente, tenemos que ser muy sinceros y tenemos que sentarnos a reflexionar profundamente en ese asunto y decidir si lo tomamos en serio o si no queremos por ahora tomarlo en serio. Y porque de esa decisión va a depender todo. Y entonces ahí está la práctica. Y la práctica es el todo, pero la práctica real, no la imitación de práctica. Si no hace usted la práctica real, usted no va a obtener los resultados reales. Eso tienes que acabar de comprender. Práctica real realmente necesita valentía, disciplina, perseverancia, necesita constancia, necesita saber que no es simple en el sentido de que van a venir diferentes cosas de tu mente, de tu cuerpo, de tu familia, del mundo en sentido general, situaciones que te van a atraer, a arrastrar, a confundir, y aún así tú tienes que, mediante ayuda, mediante consejería, mediante apoyo, volver a la práctica y aprender a situar a la práctica en el centro y no hacer nada si no es desde la práctica. Tomar decisiones desde la práctica, encontrar soluciones a problemas desde la práctica, es todo desde la práctica. Hasta que llegue un momento en su vida que todo va a emerger desde el Señor Supremo, desde la práctica. Eso se llama perfecta presencia en el Señor o perfecta conciencia de Cristo. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe a todos, que nos ayude a ser lúcidos, que nos ayude a hacer un balance en nuestra existencia y a con sinceridad establecer realmente en qué punto se encuentra mi vínculo o mi relación con Dios hoy mismo, ahora mismo en mi vida. Hare Krishna, buen día. Yo estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,